Buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube. Y hace tanto tiempo que no hacía tantos videos seguidos, ahora vamos a retomar todo y vamos a arrancar con un video que tiene un poco de todo. Es decir, si vos ves este video vas a saber una conclusión de todo lo importante del resto de mis otros videos de YouTube que ya son viejos. ¿Por qué? Porque en este video te voy a contar absolutamente todo de la vida de Rumania. Salarios, trabajo, salud, economía, educación y todas las preguntas que me hicieron los seguidores por las redes sociales que estaban muy curiosos de saber de cómo es la vida en Rumania. Así que empecemos con este breve resumen para contarles absolutamente todo, pero esta vez en un solo video. Bien, una de las primeras preguntas arranca ya desde el punto de vista del tema económico. Nos preguntan cuánto dinero se gasta aquí en Rumanía al mes en comida. Así que obviamente para decir esto es muy relativo, ¿no? Porque no es lo mismo si sos una persona, si sos dos o si sos una familia de 4 miembros, porque no se gasta lo mismo, claramente, ¿no? Porque más personas, más gastos. Pero les voy a dar mi experiencia siendo 2 personas, más o menos, y con un gasto medio, es decir, no, nos damos gusto, pero no, tampoco es que comemos caviar y carne todos los días, porque acá la carne de vaca en Rumanía es más cara que la carne de cerdo, ¿sí? En este caso, más o menos, nosotros estamos pagando aproximadamente 300 euros al mes por 2 personas con absolutamente comida, snacks, bebida, bien, abundante, por decirlo así, ¿sí? Este video lo voy a decir en euros, pero tengan en cuenta que la moneda de Rumanía es el leu, o también se le llama ron, y que les voy a dejar el tipo de cambio actual acá abajo para que más o menos sepan. Pero como este video seguramente lo va a estar viendo gente que está pensando mudarse o venir, o planeando venir a Rumanía, se los digo en euro, aunque acuérdense de cuánto es en ron. Una persona me pregunta qué es lo que más me gusta y lo que menos me gusta de Rumanía después de vivir casi 6 años acá. Ya tengo una opinión súper formada sobre este tema y les quiero decir que lo que más me gusta siendo mujer y viniendo de un país latinoamericano, me gusta mucho la seguridad que tiene este país. Es mucho más seguro incluso que otros países de Europa. He estado viviendo en España y nada, no se compara. Rumanía es la panacea al cielo. Así que en ese sentido, como mujer sola, me gusta muchísimo, muchísimo la seguridad que hay, salir al parque, volver tarde a tu casa de noche y no tener miedo. Obvio que hay que tener los recaudos y precauciones necesarias, pero no se vive lo que se vive en otros lugares del mundo, ni siquiera en otros lugares de Europa. Así que cosas que me gustan, la seguridad. Número 2, que la vida es muy tranquila acá. Yo vivo en una ciudad media, no es ni la más grande ni la más chica. Mi ciudad se llama Ploiești y es una ciudad muy tranquila. La vida es lenta. Seguramente si te vas a Bucarest o a Cluj-Napoca es todo más agitado, claramente. Una vida muy similar a una capital de cualquier país. Y yo ya pasé esa etapa de corrida apurada, así que me gusta la tranquilidad de que hay, el ritmo de la vida tranquila que hay acá, y me gusta que justamente mi ciudad está cerca de las montañas, para el otro lado en 2 horas tenés el mar, entonces me gusta ese mix de cosas que hay. Y número 3 que me gusta, que la gente es bastante amable con el extranjero, ¿sí? Tanto si venís por turista o si estás viviendo pero sos extranjero, la amabilidad es buena. Si sos rumano o rumano, entre ellos a veces no son tan amables, al contrario, son medios déspotas o rígidos, pero si uno muestra que es extranjero, la amabilidad con el turismo es muy buena. Y cosas que no me gustan, tengo 2. Una principalmente es la burocracia. Las leyes a veces no contemplan situaciones para los extranjeros, que de alguna manera las leyes están armadas para las personas de acá, y bueno, la burocracia no me gusta, y el clima, que a veces es muy fresco, porque yo vengo de Argentina y no me gusta tanto. Tema salarios, sueldos y trabajo. ¿Hay trabajo? Sí, hay trabajo. Rumanía tiene todos los años determinadas vacantes abiertas para gente no calificada. Hay otras vacantes calificadas, pero ya es diferente. Y obviamente el sueldo es algo muy preciso, ¿no? Quizás no tengo el mismo sueldo que una persona que viene con su título profesional o viceversa. Entonces, creo que el tema de los sueldos es un poco subjetivo. Para decirles una amalgama general, un sueldo promedio de Rumania, promedio, que contempla lo más alto y lo más bajo y que contempla absolutamente todo el país, ciudades más caras y ciudades más baratas, es de 1.100 euros
el promedio, es decir, que hay más de eso y menos de eso. Teniendo en cuenta que el salario mínimo actualmente está en 520 euros, lo han subido, lo han actualizado, así que esos son los salarios y obviamente cada uno depende de la profesión. No es lo mismo una situación extranjera no calificada, que probablemente estés cobrando más cerca del mínimo, que un trabajo calificado con título y gente que falte de profesional en este país, ¿no? También tiene que ver si tenés tanta experiencia o no, o venís como new entry, seguramente tu primer contrato estés más cerca para abajo y luego te puedas ir cobrando más. Esto va a depender mucho del rubro. En cuanto a las personas hispanohablantes, es muy importante contarles que las empresas de Haití, hay muchas empresas de Haití aquí en Rumanía y hay muchos call centers para el mundo. Así que siempre se busca gente que hable español, gente que hable francés, gente que hable portugués, gente que hable idiomas raros, ruso, chino, mandarín. Todo esto más el inglés. O sea, el inglés acá es absoluto. No creas que viniendo solo español vas a triunfar porque no es así. Todos los rumanos hablan inglés. Un nivel muy bueno de inglés, así que si vos venís con otro idioma tenés que hablar inglés básico más el idioma que vengas. Por ejemplo, inglés más español más portugués y así, ¿sí? ¿Sos feliz? Sí, soy feliz. Desde que me mudé a Rumania en general soy feliz. Esto tiene mucho que ver con el apoyo de mi familia allá en Argentina y el apoyo de mi esposo aquí en Rumanía. Creo que no es lo mismo venir si tu esposo es rumano a venir a trabajar o a venir a estudiar. Las experiencias son todas diferentes, por supuesto, incluso en la misma situación, pero yo estoy muy feliz acá, creo que me ha dado muchas herramientas vivir acá, desde lo idiomático, mejoré mi inglés y también aprendí rumano, hasta cómo es adaptarte, ¿no? A veces hay días malos, días buenos, pero es siempre fructífera la experiencia de mudarte a otro país, cualquiera sea. ¿Qué te parece más barato, Rumanía o Argentina? Esta pregunta va a ir variando teniendo en cuenta en qué momento estamos hablando. Hace 2 años atrás, casi 3, era mucho más barato la Argentina que Rumanía. Pero hoy las cosas se han invertido, los gobiernos han cambiado y los tiempos también han cambiado, así que lo más económico hoy en día es Rumanía. Argentina está siendo un país muy caro, tanto para la vida como para el extranjero, así que desde el punto de vista de vivir aquí en Rumanía es mucho más barato, desde los alquileres, la comida, la ropa, pero así también hay que tener en cuenta que los salarios son un poco más bajos, ¿sí? O sea, todo va subiendo, bajando en calidad global económica del país. Argentina era barata para aquel extranjero que tenía moneda extranjera, ¿sí? Quizás para el mismo argentino no era diferente, pero eso yo no lo sé porque ya no vivía en ese momento en Argentina, sino es que vivía aquí en Rumanía, entonces tenía mi experiencia como turista. Bueno, otra vez lo de la pregunta del salario promedio, que bien ya la respondí, pero es importante que se tengan en cuenta diferentes ciudades, ¿no? Hay ciudades en que el salario es más alto, por ejemplo Bucarest, por ejemplo Cluj-Napoca, son ciudades más caras cuyo nivel de vida está por encima del resto del país, no solo desde el punto de vista del trabajo, ¿no? Absolutamente todo, la comida y el alquiler, todo está más caro que el resto del país, pero los salarios también son mejores pagos que en el resto del país. Entonces, esto es lo que le decía, este conjunto global económico a veces es más o menos. Hay ciudades intermedias como Timișoara, Sibiu, sí, que no tienen sueldos de Bucarest ni de Cluj-Napoca, pero que tampoco tienen sueldos de un pueblito del campo. Tengan en cuenta que aquí en Rumanía hay mucha vida rural, hay mucho espacio rural y que las ciudades a veces están más aglomeradas casualmente porque se encuentran más plazas de trabajo y hay ciudades más grandes porque hay más estudio, más trabajo, más alquiler, más vivienda. ¿Qué tan difícil es adaptarte a la vida en Rumanía? Soy de Colombia. Y otra misma persona me pregunta qué onda la vida social. Bueno, el tema de la adaptación y la vida social. Adaptarse en Rumanía todo depende de uno, ¿no? A ver, yo no les puedo decir, sí, vengan todos y se adaptan en 2 días porque cada experiencia es única. La adaptación siempre va a tener una cara mala, una cara que al principio te va a parecer rara. Y para las personas de Latinoamérica y quizás esta persona de Colombia que me pregunta, vienen de países con el clima más caribeño, entonces acá puede ser que el clima te genere un poco de susto y también cuando estés muchos meses sin ver el sol a veces un poco de depresión, porque acordate que estás en la hemisférica norte, ¿sí? Así que esto puede suceder. Pero la adaptación también depende mucho de uno, con qué actitud venga al país, ¿no? Si viene y empieza a ver todo malo, te va a ir mal, seguro. Ahora, si venís porque tenés una beca de estudio y querés hacer una experiencia, lo vas a ver bien. Si porque tenés tu esposo, novio, novia rumano, va a ser un plus, ¿no? No es lo mismo estar contenido desde lo emocional que venir solo. Entonces todo va a ir variando. En mi experiencia particular, la adaptación fue buena siempre gracias a mi esposo. Mi esposo siempre me ayudó en absolutamente todo para adaptarme en este país
y la familia de él. Hasta cuando era Pascuas, no ortodoxas sino católicas, me festejaban las Pascuas. Entonces tiene mucho que ver el contexto social. Y con esto quiero decir, ¿qué onda la vida social? La vida social, ahí les tengo que dar una mala noticia, por lo menos para mi experiencia. Mi vida social en Argentina era mucho más rica, fructífera y todos los días salía. Quizás por parte de la edad, uno cuando se casa luego se relaja un poco. Pero la verdad que la búsqueda de amigos acá se me complicó muchísimo. No solo por el tema de la habla hispana, sino porque en general las rumanas, mujeres, suelen ser un poco más frías. No todas, porque sí tengo amigas rumanas, pero no todas. Y al principio nosotros, por lo menos los que venimos de Latinoamérica, somos como más dados, más confianzudos. Y quizás en el encuentro número 2 te conté toda mi vida y quizás el rumano es más frío, calculador. Y que está bien también, ¿no? Son culturas diferentes. Ninguna de las dos está bien, sino que son simplemente diferentes. Y el rumano quizás no es tan abierto en el principio. Entonces, desde mi experiencia, la vida social al principio fue muy dura. Incluso vine en pandemia. Imagínense que no salía. Mi vida social era mi esposo y su familia. Y luego cuando se fue abriendo la pandemia, como que ya me adapté a esa vida de no tener amigos. Sin embargo, al día de hoy sí tengo amigos. Tengo una chica argentina que vive acá en mi ciudad y ella es como mi amiga más cercana, por decirlo así, del día a día, ¿no? Porque es un poco vecina también. Pero el tema de los amigos también depende de uno. Mi recomendación es anotate en cursos, anotate en clases de danza, de baile, anotate en ciertas actividades sociales, que esos son puntos importantes para conocer gente. Así que eso es muy importante. Obviamente amistad, ¿no? No estoy hablando de conocer gente, bueno, cualquier tipo de relación o vínculo emocional, amoroso, amistad, lo que sea. Así que ese es mi consejo. Anótense en actividades para poder ampliar su círculo social y sentirse más adaptados. Porque el círculo social hace la adaptación. ¿Cómo es el precio de los alquileres? Los alquileres y las rentas. Bueno, principalmente acá lo que hay que tener en cuenta es que se utiliza mucho el tema de la renta de persona a persona. Obviamente que hay inmobiliarias y obviamente que hay personas intermediarias, pero quizás es algo como que quedó de antes, no es un mercado como tan regulado, entonces es como que, bueno, tengo un conocido que alquila, te paso el contacto y así es como se maneja el mercado del alquiler o renta. En cuanto a precios, tengo que decirles que esto va a variar claramente de la ciudad. No va a ser lo mismo un alquiler en Cluj-Napoca, que es la ciudad más cara de Rumanía, que un alquiler en Ploiești, mi ciudad, o un alquiler en las afueras de una ciudad, ¿sí? Entonces todo va a depender absolutamente de los metros cuadrados, del departamento y de la ciudad que alquiles. Para darte una idea general, mi ciudad, que es Ploiești, aproximadamente están alrededor de 300 euros, esto sería unos 1.500 lei, moneda rumana, en general, ¿sí? De ahí para arriba o para menos, esto sería más o menos un ambiente, dos ambientes, una habitación y todo, comida, cocina, comedor, un balcón y un living y un baño, por supuesto, ¿sí? Esto es más o menos el promedio. En Bucarest tuve una amiga que estaba pagando en el sector 3 de Bucarest 360 euros hace un año, que era un muy buen precio porque Bucarest suele estar más caro, 400 euros, hasta 500 euros también, y Cluj-Napoca lo mismo, ya se maneja más o menos entre 400 para arriba, los 400 euros es lo más barato que puedes conseguir. Y ahí va a ir claramente dependiendo de la cercanía al metro, de qué lujoso o renovado esté el departamento, si es un departamento comunista nuevo o si es una casa. Muchas veces te hablas de las diferencias, pero ¿qué cosas tenemos en común los rumanos y los argentinos? Creo que es argentina esta persona. Sí, tenemos muchas cosas en común. Primero que somos país latino, caliente, ¿no? Si bien ellos son menos confianzudos al principio, está mi hijo de fondo gritando, perdón, está muy activo hoy. Creo que lo que más tenemos en común es que quizás Rumanía es un país de Europa que siempre la está remando, ¿no? Está haciendo esfuerzos, gente muy trabajadora, gente que quiere ganarse el día a día, que quiere superarse a sí misma, y eso en América Latina por lo menos lo tenemos. Y esto es algo muy común. Y después tenemos muchas otras cosas en común, chistes en común, cómo decimos las cosas. Una vez que entran en confianza, son mucho más confianzudos y son así como nosotros. Hay muchas cosas en común, además del idioma, que si bien no es lo mismo que el español, hay muchas palabras en común también. Así que yo creo que dentro de lo que es Europa, se tiene a los europeos como fríos, distantes. Yo creo que los rumanos son los que menos fríos o distantes son, entonces los que más se acercan a nuestra cultura.
Por eso es que quizás hay más parejas latinoamericanas con rumanos o rumanas con latinoamericanos, porque claro, las cosas en común salen a la vista y está bueno. Un poco de permiso y reunificación familiar y residencia. Todo depende, por supuesto, del motivo de que vengas. No es lo mismo visa de estudio, visa de trabajo o reunificación familiar. Casualmente cada uno tiene... Los plazos son similares, pero cada uno tiene sus vicisitudes, sus detalles, ¿sí? Y sus requisitos. Si venís por casamiento, te van a pedir el certificado de casamiento. Si venís por trabajo, te van a pedir el contrato de trabajo. Si venís por estudio, el contrato de la universidad. Y así. Cada uno de estos trámites es diferente. Tanto para visas de trabajo y visas de estudio, tengo un video destinado exclusivamente a cada una de esas dos figuras para venir a Rumanía. Lo pueden ir a ver, lo voy a dejar también en la caja de descripciones. ¿Cómo es el trámite de residencia? A ver, ya sea por el motivo que vengas, vas a tener una visa previo o no. A veces, muchas veces, las esposas de rumanos venimos directamente sin visa de reunificación familiar, a veces no. Si uno está aquí trabajando y la esposa está en otro país, ahí sí necesitas una visa de reunificación familiar. Si te casaste aquí en Rumanía, obviamente no necesitas visa de reunificación familiar porque ya estás aquí. La visa casualmente es para viajar por el motivo de reunificación familiar. Entonces va a ir dependiendo, ¿sí? Luego de eso, ya sea que estás aquí en Rumanía por el motivo que fuere, familiar, trabajo o estudio, toca hacerte la residencia. ¿Cómo es el trámite de residencia? El trámite de residencia tenés que sacar un turno en el IJI, que es el lugar general de inspección de migraciones, y ahí te van a dar un turno para presentar todos los papeles. A veces es online y a veces es presencial, o a veces lo haces online y después presencial. Ese turno tiene demora, teniendo en cuenta de la ciudad que seas. Bucarest, Timișoara, 3-4 meses demora. Cuando yo vine era pandemia, me salió en 3 semanas la residencia, que fue récord y fue increíble porque no había extranjeros, entonces esta oficina de migración trabajaba rápido porque no había extranjeros. Entonces me salió en 3 semanas, pero ahora esas 3 semanas se han convertido en 3 meses y teniendo en cuenta la ciudad que pueda ser más aglomerada o menos aglomerada. La residencia, por lo que es trabajo, al inicio se da por 1 año, aunque el contrato de trabajo sea por 2, se renueva. Lo del estudio, lo mismo. La residencia por esposa o esposo extranjero se puede dar por 1 año y luego por 5, o en algunos lugares lo dan directamente por 5. Esto es un poco discrecional teniendo en cuenta de qué región o parte de Rumania sos, ¿no? Si sos de una oficina que está colapsada, te la dan por 1 año, como diciendo, volvé el año que viene. Ahora, si estás en una oficina que está menos colapsada, menos extranjeros, tenés la suerte que quizás te la dan por 5 desde el comienzo. En mi caso, acá en Ploiești, no, me la dieron por 1, por 5, ¿sí? O sea, me la fui renovando hasta que obtuve la de 5 y después de obtener la de 5, eso es residencia temporaria, ¿sí? Después de esos 5 años de residencia temporaria, puedes sacar la residencia permanente, que tendría que ser por 10 años, con determinados requisitos, ¿sí? Si ya que estamos hablando de esto, pasamos a la ciudadanía, que también me han preguntado qué onda la ciudadanía. La ciudadanía también va a depender del motivo. La ciudadanía por esposa o esposo de ciudadano rumano la puedes sacar luego de 5 años de residencia, ¿sí? Y en el caso de las personas que vienen a trabajar luego de 8 años de residencia. Esta va a ser la diferencia. Otra persona me pregunta ¿cuánto tarda la ciudadanía? Bueno, esta experiencia yo no la pasé aún, por lo cual no les puedo contar mi experiencia sobre el tema, pero sí contarles que no es de un día para el otro. Puede ser 2, 3 años, 4, depende de la aglomeración, depende de dónde la presentes, en qué oficina, y sí, no es de un día para el otro. Imagínense que cualquier ciudadanía del mundo te sale en años, y acá en Rumanía no es la excepción, así que también. ¿Sentís discriminada en Rumanía? No, la verdad que no me siento discriminada, y eso que soy morochita, por decirlo así, mi color de piel es trigueña, morocha, y así todo no me siento discriminada. Sí me siento que me miran raro en la calle porque generalmente aquí en Rumanía los que son más morochitos de piel tienen descendencia de los gitanos, pero también la forma de vestir, la actitud y el estilo es diferente. Entonces yo tengo ese color de piel, pero mi vestimenta o mi estilo es diferente, entonces quizás me miran porque soy rara. Aquí, en Ploiești, en mi ciudad, si te vas a Cluj-Napoca, a Bucarest, nadie te mira, tranquila, no pasa nada. ¿Cuándo es mejor venir a Rumanía como turista? Ni pasar frío ni calor, ¿en qué mes del año? Bueno, el clima está re loco y está súper cambiante en todos los lugares del mundo, pero me animo a decir una cosa. Al menos este año, la primavera pasada fue muy lluviosa y quizás la lluvia te obstaculiza al visitar las ciudades o hacer un walking tour. Y el principio
Finales del verano y principios del otoño fueron días de sol con una temperatura de 20-17 grados que está ideal para caminar y eso creo que lo recomendaría, ¿no? No vengas en pleno verano porque te morís, en pleno julio te morís, pleno agosto te morís, así que diría finales de agosto, principios de septiembre es una muy buena época para conocer y si no, bueno, también el invierno es fuertísimo, algunas carreteras se cierran por las grandes nevadas, si hay alerta de tormenta, de vientos, a veces ni siquiera los chicos van al colegio, esto depende del clima, pero esa sería mi recomendación. O una primavera, finales de primavera antes del verano, para no agarrar tanto la época de lluvia y para no agarrar tanto la mayor cantidad de calor. Así que en conclusión sería mayo, junio, más o menos, finales de primavera, principios de verano, o finales de verano, principios de otoño, agosto, septiembre. Finales de agosto, que en el mitad de agosto te morís. Ahora los requisitos han cambiado y te piden un nivel de rumano B1. Este nivel no se acredita hablando y ya, sino que tenés que tener un certificado en donde diga que vos hablas B1 de un instituto especial que se dedique a dar clases de rumano. Así que este es el nuevo requisito para la ciudadanía rumana. Luego va a cambiar teniendo en cuenta el motivo por el cual obtenés la ciudadanía. Si es por familiar, por tu esposo, tenés una serie de papeles que presentar. Si es por descendencia, también vas a tener que presentar todas las partidas traducidas y apostilladas de los descendientes de rumano. Bueno, si es porque pasaste los 8 años de residencia por el trabajo también, y cada uno va a tener requisitos específicos por el motivo, pero para absolutamente todos es el nivel B2 de idioma rumano, que antes esto no se exigía. Con que decías Buna Chefach, te la daban. Ahora ya no, se puso más difícil. ¿Cuánto cuesta comprar una casa acá? Si bien sabemos que Rumanía tiene la posibilidad de comprar casas para los extranjeros, pueden comprar casas pero no terrenos, esto no me lo preguntaron pero se lo aclaro, no pueden comprar parcelas de tierra, pero sí pueden comprar casas o departamentos, ¿sí? Y el metro cuadrado y por ende el valor va a depender mucho, si estamos hablando lo mismo, de ciudades más caras, más céntricas o de una parcela en el medio una casa en el medio del campo que va a ser mucho más barata. A ver, de donde yo vivo en Ploiești, más o menos el metro cuadrado está entre 1.000 y 1.200 euros, ¿sí? Lugares como Cluj-Napoca, Bucarest, se encarece mucho más, 2.000 a 2.500 euros el metro cuadrado. Obviamente todo va a ser en base a cuánto es el departamento, qué lugares y demás. O sea, a grandes rasgos en mi ciudad podrías encontrar un departamento por 65.000 euros, una habitación, 2 ambientes, una habitación, baño, cocina, comedor y living, para darte una idea. Y de ahí para arriba para lo que quieras. ¿Es difícil aprender rumano? ¿Algún consejo? Gracias. De esto quería hacer un video específico contando absolutamente todo lo que a mí me pasó y ya como pasé esa etapa, darles los tips de mi experiencia para que a ustedes no les pase. Pero a rangos generales no es tan difícil. Creo que es más difícil aprender árabe, chino, ruso, mandarín. Perdón, mi hijo de fondo que está opinando. Espero que se hable rumano y él me enseñe, me mejore mi rumano. Consejos para hablar rumano. Bueno, primero con profesor o sola estudiar la gramática, los tiempos verbales, pasado, presente, futuro, la lista más usada de verbos y una vez que ya tenés eso claro, ponete a hablar. Porque la única chance de aprender rumano es hablando. No hace falta que estés estudiando todo el día en tu casa, pero si no hablas, no aprendes. Así que hay que hablar rumano para aprender, cometer errores, permitite cometer errores, no te exijas al máximo, no pienses que hablas de un día al otro y sin errores, ¿no? Y hablar. Ese es el consejo. También tener en cuenta que el principio, tratar de ver algunos dibujos animados, algunas cosas en rumano, de vocabulario básico, como para poder luego, no te pandes a ver películas el segundo día que aprendes rumano porque no vas a entender nada. Sistema de salud en Rumanía. Bueno, Rumanía tiene un sistema de salud, hay otro video exclusivo de esto, pero ahora hago un breve resumen. Salud pública y salud privada. La salud pública vas a tener, si tenés contrato de trabajo, la tenés cubierta. Si sos esposa de rumano y no trabajás, no la tenés cubierta, tenés que pagar. Ahora está eso en debate en este momento en el Parlamento. Y más o menos para acceder a la salud pública, si no tenés ningún tipo de trabajo, por ejemplo, tenés que pagar el año, que debe estar alrededor de 2.000 lei para que te cubra, ¿sí? Repito, en el caso del trabajo, te cubre directamente. El acceso a la salud pública, obviamente, es
quizás de menor calidad que la privada, pero depende del área, en algunas cosas es muy buena, en otras no tanto. En mi caso particular, que yo tuve un bebé, decidí ir a la salud privada principalmente porque tenía mucho miedo de que en un estado mental mío de emoción no me entendieran el idioma, pero no hubo ningún problema, hablé en rumano y fui a la salud privada y en ese caso pagué. En mi caso pagué alrededor de 1.900 euros por el nacimiento, todo un paquete de nacimiento. Y después, nada, por ejemplo, si vas al dentista te sale una consulta, 150 ley o 200 ley, más o menos. Y después por el ginecólogo, por ejemplo, te sale un PAP colpo, un paquete de ginecología control completo, te sale quizás entre 500 y 600 ley. El tema de las ecografías que yo hice con mi bebé me salían 300 ley cada ecografía. Pero también hay partes que las puedes pasar por el Estado con una derivación o una orden que se llama billet de trimitere, que te lo da el médico de familia. Acá todos tienen un médico de familia, entonces el médico de familia te da esa orden y vos con esa orden vas y te atendés donde querés y no pagás, ¿sí? Porque el Estado te lo paga. Por ejemplo, cuando te sacas sangre o algo así, o alguna consulta que el médico general, que se llama médico de familia aquí, lo requiera, te puede hacer la derivación y obviamente no pagas. ¿Cuál es la diferencia entre lo público y lo privado? Bueno, lo público quizás está a veces más saturado, más lento, lo privado obviamente. Siempre digo, en el público sos un paciente, en el privado sos un cliente. ¿Qué tan machistas son los rumanos? esta me hace mucha gracia esta pregunta. No sé, porque yo tengo solo la experiencia de uno, ¿no? A ver, mi esposo no es machista porque si fuera machista no sería mi esposo. Pero en general, quiero hablar un poco en general, la sociedad quizás es un poquitito, no machista al 100%, pero es un poquitito tirando a la figura del hombre, ¿sí? Y esto principalmente porque Rumanía, desde el punto de vista social, está bastante muy diferente en lo que es Latinoamérica. En Latinoamérica vemos muchas cuestiones sociales que son más flexibles que aquí en Rumanía. Por ejemplo, el tema de las parejas gays. Quizás en mi país es súper común y acá no es que no haya, pero no se ven, no es algo que se exhiben. Entonces, desde el punto de vista mental, Rumanía está como todavía en proceso de maduración. Sí que hay marchas en favor del LGTB, en favor de estas cosas, pero todavía no es algo a nivel general, porque incluso, por ejemplo, en algunos lugares rurales pueden decir que quizás ser gay o lesbiana es una enfermedad. Entonces, esto desde lo rural está más quedado en el tiempo, desde las ciudades está más modernizado, pero así todo en general en Rumanía no es algo que esté modernizado, por ejemplo, a la altura de Latinoamérica, por ejemplo, mi país. Rumanía es uno de los países de Europa que tiene el salario igualitario entre hombre y mujer, hablando del tema de machismo, por lo menos en lo que es el ámbito laboral no se percibe, hay solamente un 2% de diferencia cuando en otros países de Europa hay un 10, un 5, Rumanía en ese caso siempre se sube a las mujeres, digamos, a la igualdad con los hombres en este caso. Y en contrapartida de esto, quizás en las zonas rurales hay muchos casos de violencia doméstica, de que los hombres le pegan a las mujeres. En las zonas rurales es más común, en la ciudad no tanto, pero lamentablemente en esto Rumanía no es pionera hoy en día, sino por el contrario, es que los números están altos en comparación de Europa. Así que estas son las dos caras de la misma moneda a tu pregunta. Bueno, Rumanía está muy cerca de Ucrania, me dicen. ¿Cómo es la situación con esto? Están en guerra hace ya varios años. Al principio, no les voy a mentir, fue todo como un caos general y acá mismo incluso familiares míos han comprado bolsas de dormir por miedo, o sea, de alimentos no perecederos por las dudas si pasaba algo. En un momento hubo una noticia de que las gasolinerías iban a parar y todo el mundo salió a comprar desesperadamente gasolina en caso de si tenías que ir para otro lado. Pero esto, repito, fue al principio de la guerra. Luego, acá no pasó nada, la frontera está completamente firme en ese caso y acá la vida se desarrolló de manera normal día a día en estos años que pasaron desde que comenzó la guerra en el 2021, Rusia-Ucrania. Nunca se sabe, hoy Europa es un panorama que está un poco inestable a nivel general, como consecuencia de esta guerra. Entonces, nunca se sabe, pero sí contarles que de momento hoy es un lugar súper tranquilo para las personas que quieran venir a hacer turismo. No pasa absolutamente nada y como les digo, la vida se desenvuelve día a día muy normal y la guerra no es algo que afecte, por más que esté en el país vecino, no es algo que afecte a la cotidianeidad de la vida aquí en Rumanía. Bueno, bien, me he respondido un montón de preguntas, espero no haber dejado ninguna colgando y obviamente si tienen alguna
una repregunta a lo que yo he dicho en este video, está en los comentarios. También cuéntenme, a aquellas personas que están viviendo en Rumanía, si están de acuerdo o no con los datos que he dado en este video para sumar información y complementar entre todos este gran video fructífero que tratamos temas absolutamente de todo para aquellas personas que están interesadas en Rumanía, en la vida en Rumanía, desde todos sus aspectos. Y también compartí mi experiencia después de unos añitos ya acá, viviendo en Rumanía como esposa de ciudadano rumano. Así que espero que les haya gustado este video. Se vienen más videos, no quiero abandonar mi canal de YouTube ahora que soy madre, así que voy a estar contando con el soporte de ustedes, con el like y los comentarios. Muchas gracias, nos vemos en el próximo. Me despido. Papá, la revedré.